el software. Ah, sí. Contener el Word y contener el puro archivo de Word. Sí. No cualquiera de látigo. No. Por favor. Básicamente, bueno, hay que empezar qué es el código de red, ¿no? Y el código de red en su definición formal, pues es todo esto, ¿no? Que es las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Todo eso se resume a ¿qué? A código de red, ¿de acuerdo? Todo ese nombre es otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de código de red, fíjense, estamos hablando de muchas cosas, de muchísimas cosas. ¿Sí? Y aquí remarqué un punto y lo puse en negritas, calidad, que es el punto en el cual ahorita nosotros nos vamos a enfocar, calidad. Pero ojo, código de red, desde ahorita lo vamos mencionando, no es calidad de la energía o calidad de la potencia. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque muchas empresas prestadoras de servicio están haciendo eso. Están diciendo, es que yo te voy a hacer un análisis de calidad de la energía y con eso ya vas a cumplir. Ojo, no, ¿sí? Entonces hay que tener una muy buena diferencia entre eso. Código de red incluye calidad de la energía o calidad de la potencia, pero no lo es. ¿De acuerdo? Por favor. Perdón, no es para que te hagan un diagnóstico nada más y saber si cumples. Va como una etapa, ahorita lo vamos checando. Gracias. Sí, pregunta, ¿nos vas a hacer el favor de facilitarnos esta sí. presentación? Correcto, gracias. Dentro del código de red, bueno, sabemos que son muchas cosas lo que tienen, pero en cuestión de centros de carga, porque el código de red no nada más aplica para centros de carga, aplica también para las centrales generadoras, aplica también para los suministradores y transportistas, distribuidores. ¿Sí? Esto es algo muy enfático. Código de red no aplica solamente a centros de carga o usuario final, aplica a todos los miembros del mercado eléctrico o del sistema eléctrico nacional que están interconectados, ya sea en su parte de generación, transmisión, distribución y la utilización. ¿De acuerdo? Dentro del código de red, en materia de centros de carga, lo que nos sirve a nosotros o lo que nos da una pequeña pauta es el manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga. ¿Cuál es su objetivo de este manual regulatorio? Son textual. Establecer los requerimientos técnicos que deben, recuerden, deben es obligatorio, cumplir los centros de carga que se conecten al sistema eléctrico nacional en alta o media tensión, para garantizar que el cumplimiento del código de red. Aquí viene otro parteaguas. Nos han llegado a nosotros solicitudes de usuarios, incluso residenciales, edificios residenciales, en los cuales nos dicen, ¿sabes qué? Tengo mi acometida en baja tensión, ¿me aplica a mí el código de red? Fíjate que soy muy grandote, soy una torre de edificios, vamos a decirlo de 7, 8, 10 pisos. ¿Me aplica? La realidad es que no la aplica, porque su acometida es ¿cómo? Baja tensión. Baja tensión. A él no la aplica. Y aquí viene otra disyuntiva, fíjense, que también es algo que está pasando ya con los colegas ingenieros. Es que la unidad de verificación me dijo que a mí me aplicaba el código de red. Uno, es que a mí la unidad de verificación me dijo que él con el dictamen que me entrega, ya la cree, no me va a poner la multa de los 5 a los 20 millones de pesos. Se le están aplicando a él. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, esta es otra de las situaciones que la primera vez que nos encontramos con esta situación, pues sí nos mostramos un poco asombrados, ¿no? Y fueron como 5 situaciones iguales en las cuales se presentaba este caso. Entonces, está sucediendo algo en el mercado, que estamos hablando de prestaciones de servicios, cobro de prestación de servicios, que desconozco, conozco algunas unidades de verificación que están aquí y otras fuera, pero hay algunas unidades de verificación que están haciendo saboso con esto. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque recordemos, la norma, las unidades de verificación de instalaciones eléctricas están para verificar el cumplimiento de la NOM 001, ¿no? No para el código de red. ¿De acuerdo? Es más,
Para el código de red todavía no hay nadie, así, nadie acreditado por la CRE para que certifique el cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay veces que los clientes nos dicen, oye, ¿y tú me vas a entregar un certificado donde ya cumplí? Le digo, no, no te voy a entregar nada. Es más, porque ni la CRE entrega un certificado. Así de fácil. Y si la CRE, que es la autoridad máxima, no entrega ningún certificado, de ahí para abajo, nadie debe de entregar. Bueno, digamos que la CRE no ha entregado, No entrega. pero está facultada para entregarlo cuando esté lista. Exactamente. En el punto, quizás me faltó enfatizar eso, Leo, en el punto en el que se entrega el plan de trabajo. Los usuarios piensan que entregando el plan de trabajo es como cuando se entrega el dictamen de verificación de instalaciones eléctricas. Aquí está, STPC, nos vemos dentro de un año, o hasta el año que venga, cuando haya hecho mis modificaciones mayores. Así no es. ¿De acuerdo? Ahorita, recuerden, la CRE está recibiendo documentación, está recibiendo planes de trabajo, los está revisando, y ya se salió a anunciar el mes pasado diciendo que ya va a hacer los comentarios respectivos de los planes de trabajo que se han presentado a la fecha. ¿Sale? Por favor. Una pregunta. Bueno, Escuché que la CRE iba a certificar a ciertas personas, pero pero todavía no lo certifican. No. Ya, ok. todavía no. Ahí hay una disyuntiva entre unidades de inspección que hay ahorita de la industria eléctrica y que probablemente esas unidades de inspección que a la fecha están acreditadas para verificar lo que el SENACE diga en materia de conexión o interconexión de centrales generadoras o centros de carga. Pero algo bien importante, esas unidades de inspección no se mandan por sí mismas para hacer esas inspecciones. Se tienen que recibir una notificación de la CRE o del SENACE para llegar a un centro de carga e inspeccionar. Y ojo, tampoco están facultadas para decir, de tanto va a ser tu monto, ¿no? Ellos nada más son el brazo técnico para certificar que lo que especificó el SENACE en materia de los estudios de impacto, de instalaciones, de lo que sea, esté en campo. Nada más. No certifican el cumplimiento de la NOM. Nada. Si tú me dijiste que ibas a instalar, no sé, un compensador estático de VARs, voy, está, listo. Esa es su chamba, ¿eh? Ah, que la coordinación de protecciones, un relevador direccional de VARs, está, listo. Que funcionen las protecciones, ese no es mi problema. Está nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces entiendo que un usuario no puede contratar a una unidad de inspección. Ojo, sí. Cuando es un centro de carga nuevo, en este caso, pues bueno, debe de cumplir con todos los procedimientos del manual de conexión e interconexión de centros de carga. Y ahí nos dice que dependiendo la carga que se tenga, van a ser el tipo de estudio que se van a tener que correr, o los que necesitan. Esos son tiempos propios de la CRE, y aquí algo bien importante, son montos que debe de cubrir el centro de carga ante la CRE. Entonces, eso implica costos todavía un poquito más que solamente el de la licencia. O sea, pero el usuario sí puede ir directamente con la unidad de inspección para No, pedir sus servicios. Más bien, hay en un directorio en la CRE en la cual tú puedes consultar. Y me comunico con la unidad de inspección y que me haga el servicio. Como aquí ya empieza digamos que la competencia justa de los servicios. Tú puedes comunicar con unidad de inspección 1, unidad de inspección 2 y tú haces la evaluación. Pero ojo, ambas deben de estar acreditadas por la CRE. Hay una pregunta, ahí decías que habría que pagarle a la CRE. ¿Qué trámite no es directamente con SENACE y los montos se pagan a SENACE? Eso tienes que verificarlo en el manual de conexión e interconexión. Depende qué es tu centro de carga, la capacidad y dependiendo si eres un centro de carga especial o no. Eso está muy bien limitado en el manual de conexión e interconexión. Ingeniero, si me permite esta vez un comentario para que le haga una pregunta, creo que iba a decir. Ahorita las unidades de inspección, sí, efectivamente el usuario puede contratarlas, pero es únicamente para el servicio de conexión e interconexión, para dar fe de la infraestructura que se requiere. Pero tanto como contratar a una unidad de inspección para que certifique el cumplimiento del código de red, no lo sabe. En este momento no hay unidades de inspección para el código de red.
En su momento anunciará la CRE las bases y ya dirá qué se necesita para... Solamente entonces para Sí. la interconexión. En este momento hay para conexión e interconexión, código de red, no hay nada de inspección. En su momento puede también la CRE decir a las que ya existen, utilizarlas para realizar esa función, pero... Sí, esa parte la tenía definida, sin embargo, un cliente nos llegó a pedir un servicio de unidad de inspección, porque iban a interconectar la parte de generación fotovoltaica con todo el trámite que conlleva eso, ¿no? Entonces me pidieron una unidad de inspección, pero yo sabía que no podía. Para la interconexión. Para la interconexión, exactamente. Sí, Justamente para hacer la interconexión. Acuérdate, interconexión llamamos cuando te conectas Claro. a una central generadora, ¿no? De la generación que tú quieras, hidráulica, eólica, fotovoltaica, lo que sea. Y conexión es cuando tú consumes la energía, como centro de carga que no vas a aportar nada hacia la red. ¿De acuerdo? Pero, bueno, en el caso de un proyecto nuevo, por ejemplo, que tú hagas para una nueva planta industrial, por ejemplo, puedes prever todo este tipo de situaciones, ¿no? Debes de. Por eso, pero entonces, al final, cuando tú ya terminas tu proyecto, empiezas la obra y estás haciendo trámites ante el CFE y ante el SENACE, puede intervenir una unidad de inspección para completar el trabajo. Debe de intervenir. Por eso. ¿Por qué? Es en este sentido. Nosotros nos quedamos casados que lo único que debíamos de hacer hasta 2017, 18, antes de que se publicara el manual de interconexión y conexión, era solamente hacer el trámite de unidad de verificación y el trámite de conexión ante CFE. Ojo, CFE ya no es el mandamás en este sentido. Es solamente un jugador más a la fecha. ¿De acuerdo? ¿Debes de prever? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque los tiempos de la CRE para los estudios son muy claros. Algunos de ellos se van hasta 90 días, en el mejor de los escenarios. Es decir, desde que empiezas el trámite hasta que lo terminas y tú llevas todo lo que te pide completito. Si no lo llevas, te quedas en el paso 2, por poner un ejemplo, y ahí te quedas en fila. ¿Sí? Y no se recorre el tiempo. Es que tú me dijiste que me lo ibas a entregar en 2 meses. Sí, pero no cumpliste con todos los documentos que yo te pedí. Te quedaste en la fila y se siguen atendiendo los demás. Te responden ellos en tiempo y forma, digamos, en el Sí, ellos tienen punto 2, esos dice aquí está. Sí, dentro de sus, ellos sí ya tienen muy estandarizados sus protocolos de respuesta. Y es más, ¿sabes cómo lo tienen protocolado? Porque los tiempos de respuesta están publicados. Okay. Entonces tú sí tienes una manera legal de derecho irla a reclamar. Está en la ley. ¿Sí? Sí, o sea, ellos lo tienen protocolado. Bueno. Y finalmente, como son costos, están sobre la ley. Yo no te estoy cobrando un arancel distinto al no publicado en el diario oficial de la Federación. Okay. ¿De acuerdo? Gracias. Dentro de estos, ahora sí, perdón, el alcance y a la aplicación, pues bueno, ¿qué es? Los centros de carga que emanen o se relacionan en las actividades de suministro calificado, básico o último recurso, usuarios calificados o generación de intermediación, que estén conectados a alta o media tensión en un plazo que no podrá exceder de 3 años, debiendo presentar a la Comisión Reguladora un plan de trabajo detallado de las acciones que serán implementadas, considerando los tiempos y las prácticas prudentes de la industria eléctrica. Básicamente esto es lo que ya conocemos, la amenaza que se manejó. Los 3 años presenta un plan de trabajo, pero aquí hay una aclaración y es propio de la CRE. Nosotros se lo preguntamos a la CRE porque hubo varias personas que, bueno, pues daban sus cursos y decían, es que el código de red solamente aplica para 1 mega para arriba. ¿Y qué crees? Que si le preguntas a la fuente, es decir, a quien hizo esto, te dice, eso es mentira. El código de red, ¿qué dice? ¿A quién aplica? Media y baja y alta tensión. Todos. Y la pregunta tácita que le hicimos a la CRE fue, ¿me estás queriendo decir que a un OXXO que recibe su alimentación en media tensión le aplica? Todos. Hasta el 7-Eleven. Hasta el 7-Eleven, hasta el Supercar. Sí. ¡Órale! ¿Sí? Así fue de tácita su respuesta. Todos. ¿De acuerdo? Media tensión, ¿no? Evidentemente en media tensión, aquí lo dice. ¿Sale? Pero arriba de 500 kVA. No, todos en media tensión. Así fue la respuesta, que no me que mentiras, Lo teníamos parados frente de todos. Pero es todos.
Así Pero, por las pero buenas. punto 1 kilowatt, todos. Así por las buenas. Así por las buenas que Sí, hasta una casa que se conecta en media tensión. Todos los servicios en media tensión. Te vas a tener que medir ahora en la carga para no usar medias sino barra. ¿Mande? Te vas a tener una, digamos, una residencia que tú diseñes, te vas a tener que medir para no caer en ese supuesto. Hasta donde tengo de carga instalada para que no requiera más que baja tensión, ¿no? Exactamente. Pues eso es, bueno, poniendo ese ejemplo, Previendo tomando más bien esa ese situación. ejemplo, ¿es culpa del usuario entrar a código de red? ¿No? ¿Requiere? Pues en este caso el ingeniero diseñador. Así es, ¿Estás de así acuerdo? es, así es. Bueno, cuando contratan a un ingeniero, Una casa habitación residencial entra en DAC. Es muy cara. sí. Entonces hay que valorar todo eso. Claro. Sí, ojo. Aquí estamos hablando de tarifas. No, Pero no. Pero lo que se refiere es que el diseño lo lleva con el costo del... Sí, efectivamente, yo entiendo esa parte del diseño. Pero pues debes de ser consciente que cuando le vas a hacer un diseño que haces a tu cliente, todo lo pues que le estás conlleva. diciendo a la CRE, mira, Aquí está. Uno más. uno más. ¿De acuerdo? Los demás. Por favor. Ahora, el mismo manual nos indica los criterios de conexión. Como se menciona en el apartado anterior, es decir, en el capítulo 1, el manual regulará las responsabilidades de los centros de carga conectados al sistema eléctrico nacional en alta y media tensión. Los criterios contenidos en el siguiente apartado serán referidos al punto de conexión a menos que se especifique algo distinto. ¿Sí? Y bueno, esa es la parte de centros de carga especiales, que bueno, la CRE ya sacó a decir que hay un adendum especificando qué es un centro de carga especial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí empieza donde nos vamos a agarrar todos de chungos, ¿vale? ¿Qué es el punto de conexión? Está descrito en el manual, en ese manual. Ahí Dale, viene pues, la Bueno, descripción. una disposición. Viene definido en los criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Y nos dice en su parte de definiciones el punto de conexión. El punto es en donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad entre el transportista o distribuidor y un centro de carga. ¿Qué es el punto de conexión? Va a haber casos muy particulares. ¿Cómo cuál que se te ocurre? Que esté a una distancia, una red de 20, 30 metros, Ajá. y te manden a convertir en mediana tensión la transición aérea subterránea hasta tu subestación, desde el poste, pues, tu punto de conexión. Otro ejemplo aparte del ingeniero. Yo creo que la ley de la industria eléctrica dice que es en el punto de la medición. Que quería buscarlo ahorita, pero como que recuerdo que dice que es exactamente donde está La medición. Las fronteras operativas y la responsabilidad entre el transportista, alta tensión, distribuidor, media tensión y el usuario final. ¿Dónde es ese punto? En medio. Me cago. ¿Y si son más? Estamos hablando de, básicamente esto es lo que nosotros venimos a conocer como la cometida. Así es, en la red. Punto de conexión. En la red eléctrica. Sí, ¿Por qué lo manejaron así? Sea aérea o sea subterránea. Como diríamos japoneses, separachi. O sea, lo pusieron en el idioma de ellos, ¿no? Sí. Del licenciado. Sí, exactamente. ¿Quién desarrolló Sí, esto? porque hay varios idiomas. Sí. Ya lo podrías Oye, pero ¿sabes cuál es un problema? Mande. Usuarios en media tensión, donde CFE o la antigua Luz y Fuerza lo ponían en baja tensión, el medidor después de tu transformador. Ese es Ahí es un problema. Ese es un problema. Sí, ese es un Y después te facturaban un 2% según ellos dependes de tu de compensación. Pero ojo, estás mezclando algo bien importante tú.
facturación contra cumplimiento. Código de red no se encarga de ver facturación. No, lo que me refería es que poniendo el medidor, pues, Ajá. Pero lo que quiero delimitar ahorita es esa parte. Es la conexión. Exactamente. Tú puedes recibir en media tensión y la facturación te la puede hacer en baja, como es el caso. Pero es distinto. Pero el medidor está en baja. Sí, pero ojo, ¿dónde te lo van a ver a ti? En media. Pues sí. En el punto de conexión. Porque es muy distinto la facturación al cumplimiento, ¿eh? Claro. Son cosas separadas. Y es más, la facturación está en el acuerdo A de la CRE. Esa parte, olvídate de eso, ¿eh? Eso es aparte. Es otro cumplimiento No que se es mezcle interno. esto, ¿eh? ¿Esto para qué es? ¿Dice algo de facturación? No. El código, ¿verdad? No. Continuidad, confiabilidad, calidad, seguridad. Nada de dineros, ¿eh? En cuestión de facturación por consumo. ¿Sí? Mira, aquí viendo la definición de centro de carga dice, en la ley de la industria eléctrica, instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten que un usuario final reciba el suministro eléctrico. Los centros de carga se determinarán en el punto de medición de la energía suministrada. El centro de carga, pero el punto de conexión. Pues, Es otra cosa. el centro de carga se determinará Pero en ¿dónde? el punto Ojo, de medición. sí, estás el centro de carga tal cual, pero la vigilancia Entonces ¿en está dónde va a la ser? punto de conexión nada más. En el punto de conexión. ¿Sí lo ves? Donde puedes afectar la red, ¿no? O te afecte la red. ¿Sí se ve la diferencia? O sea, ahí ya empieza un poco la facturación, medición. ¿Y acá dónde es? En el punto de conexión. ¿No podrías dibujarlo ahí, Rafael? Ahorita me traigo un esquema donde nos vamos a agarrar todavía más. ¿Por qué creen que traje Iván allá bien? ¿Creen que tengo Sí, levante la mano la porra. Nada más para que nos identifiquen. Que no se peleen contra ellos. ¿Sí? Y ahí tengo la familia Michoacán. Y aparte es Brian. Familia Michoacán y Brian, ¿eh? Doble. Un ejemplo del punto de conexión es un centro de carga en media tensión. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? Ese es el centro de punto de conexión. Claro. Ahí está, ¿no? Y ahí está la medición también de una vez. ¿Eh? ¿Sí? Y aquí está donde nos vamos a agarrar. Yo les pongo dos ejemplos. Este es un diagrama unifilar de una instalación existente y este otro también de una instalación existente. ¿Qué diferencia hay? La ubicación del medidor. Olvídate del medidor, vamos a lo que nos cruje a nosotros. ¿Cuál es su topología? Es una ¿Qué? con dos. Tienes una solicitación receptora en esto de acá y acá, ¿no? Acá está tu receptor, Inge. Pero acá tienes un transformador. Acá tienes dos, tienes un arreglo con dos. Y acá con dos tienes un bus interruptores. partido. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Y cuántas acometidas tienes? Dos. Una. Ah, perdón. Sí, sí. Perdón, sí, sí. Tú ya te lo sabes, creo. Es otra cometida. Espérame, estás empezando más, deberías dar un curso de diagramas antes de entrar con sumas y restas, multiplicaciones. ¿Cuál es la forma? ¿Qué pasó? Vamos identificando la forma. Gracias. Dos transformadores acá abajo. En las Buenos Aires, vámonos por partes. A ver, exactamente. Aquí, en ambos casos, tienes una sola cometida. ¿Sí? En media tensión. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? Aquí solamente es un usuario que tiene un transformador de 300 kVA en media tensión y este tiene dos de 750 cada uno con un arreglo de un bus partido. ¿De acuerdo? Y ya de aquí pues ya salen a sus cargas, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me responde la pregunta? En media tensión.
y después de la receptora. Debe de haber una celda de medición, ¿Dónde una medir? receptora para medir el medio. Sí, ¿cuál es la pregunta? Pues vas a medir, si es un solo cliente vas a medir ahí el salto de la receptora, o sea, la receptora, la cometida, ahí está tu medidor. Ahí está tu medidor, pero ese es el medidor de quién? Del distribuidor. Del transportista. Distribuidor. Distribuidor, que es media. Esa ahí nosotros no podemos ni tocarla ni tantito. ¿De acuerdo? No, yo una vez mandé una carta y me contestaron que no. Gracias por la reafirmación. Muy fino, muy fino. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que están haciendo algunos proveedores de servicios. Es que yo te mido en los secundarios. Bueno, pero entonces esa es una cometida y tienes dos clientes distintos. Es un solo cliente. Es un solo cliente. Está muy revuelto ese Pero los dos casos. Pero al final del día es una sola factura. No, este es un solo cliente. Es un solo cliente. Este es un solo cliente. Por eso se digo, así como no se cansa ver la Puede ser leyenda, un hospital. pero se supone que es una cometida. Se daña uno y tienes el otro, el switcheo, cambias y entra la otra con todo. Sí, este es un bus partido. Puede ser un hotel, puede ser una planta industrial, igual que no puedes Exacto, o parar. dos derivados, exactamente. Pero tienes dos transformadores. Sí. Entonces, la cuestión Pero ahorita la cuestión es ¿dónde vas a medir? Porque regresamos a ese caso, Toño. tu punto de conexión precisamente en el bus. Aquí no tiene nada que ver lo que tú tengas en el interior. Claro. Es totalmente, en tu estudio sí va en lo general. A lo que voy es lo siguiente exactamente, Toño. ¿Qué va a pasar si yo mido en los secundarios del transformador aquí? Pero uno va a estar siempre abierto, ¿no? No, Pues vamos a estar certificados. ¿Dónde empieza el código de punto de conexión? Es que dice la pregunta que para eso estamos. Quiero charmande. No, no te quiero. ¿Dónde no? Podemos medir en la primera celda, donde está la receptora. Aquí. Y abajo se podría considerar como una subestación compartida. Igual No, esto es un solo usuario, ¿eh? Esto es un solo usuario. Pero el mismo bus puede alimentar a varios. Ah, no, sí, evidentemente. Lo que no es Básicamente, si tú tienes el cuchilla, imagínate que tienes tienes 23 a 220, ¿no? Y 23 a 480, ¿no? ¿Sí? Y acá tú traes medición, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí se ve? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Esto, ponlo en bus partido, como quieras. Vamos para ejemplo práctico, si quieres es un solo bus. ¿Sí? Un bus común. ¿Dónde vas a medir? Bueno, estamos en un colegio de ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no? ¿Y qué? El ¿y qué? Es porque muchos proveedores de servicios sí lo están ofreciendo. ¿Por qué? Porque no son del colegio. Aparte de las pérdidas que tienen. Aunque sean del colegio. ¿No están midiendo una parte? ¿No miden todo? No, están midiendo los equipos. Exacto, ingeniero. Las pérdidas que tiene por el cambio de equipo. Sí, exacto. Estás midiendo una parte de la instalación. ¿Y qué crees? A la CRE no le interesa si tú tienes problemas de armónicos, si tienes problemas de factor de potencia, abajo en tu proceso. A él me dice, no importa lo que tú tengas dentro de tus tripas. A mí me interesa que aquí me cumplas. ¿Sí? No me interesa lo demás.
¿Sí? Entonces, ahora, ¿ya he entendido ese caso del bus común? ¿Sí? Este otro caso, vamos a ponerlo un poco más divertido. No tenemos dos. Oye, una pregunta, pero ¿hay equipos de media tensión para medir, digamos, la calidad de la piel? Hay todas las canicas, pero las quieren guardadas. Las tienes una por una. Primero saco las agüitas. Sí. ¿Vale? Este caso. Me estás haciendo sufrir, ¿eh? Pareciera lo mismo. ¿Y por qué no está igual? ¿Qué sucedería si yo midiese aquí? Pero nada más tienes un otro. Por eso es el total. ¿Es lo mismo? Claro. Entonces, estamos en la 4T. ¿Quién dice que es lo mismo? Yo digo que es lo mismo. Tú dices, Toño, que es lo mismo. ¿Quién dice que Toño que es lo mismo? ¿En general ya? No es lo mismo. Alzó la mano porque no es lo mismo. Ezequiel no. ¿Por qué? Simplemente casamos con unas pérdidas. ¿Pérdidas por ciento? Sí, pérdidas. No, pero estamos hablando de calidad de energía. No de pérdida. ¿No habrá pérdidas? No, estamos hablando de calidad de energía, no de pérdida. Pero la calidad de energía, defíneme ahora calidad de energía. No, lo mismo que te falta el código de red. No, defíneme calidad de la energía. Distorsión ¿Qué es para ti calidad de la energía? La distorsión de hormonas aquí tienes. Nada más. Que hay detención. ¿Cómo sabemos Condiciones, ¿no? Para evitar que un producto es de calidad? Comparándolo con otro. Cuando cumplen los requisitos del cliente. Porque el cliente puede tener Tienes un parámetro de comparación, ¿no? Sí, pero Puede ser una especificación de un cliente. cuando tú cumples los requisitos, es una definición del sistema de calidad, cuando cumples los requisitos del cliente. ¿Quién es en este caso el cliente del centro de carga? El sistema eléctrico nacional. ¿Que quién se encarga de vigilar el sistema eléctrico nacional? El SENACE. ¿Y administrativamente? La CRE. ¿Sí se ve? Entonces, basado en este hecho, aquí tenemos un núcleo y que trae una conexión magnética aparte, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué crees? Lo que miras abajo no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Hay un desfasamiento angular entre los voltajes del primario y del secundario. Y si nosotros tomamos como parámetro eso, los valores que midamos en el primario, simplemente por el desfasamiento angular, son diferentes. los valores de potencia, corriente, armónicos, adiós. Totalmente. Y no es lo mismo también tener una conexión de estrella, a tener una estrella, estrella. Hay ciertos criterios de calidad de la energía, o ciertos fenómenos más bien de calidad de la energía, que toma mucho en cuenta esta relación, este tipo de conexión. Entonces, no es lo mismo. ¿Sí? Ahora, aunque eléctricamente pareciese que pudiese ser el mismo punto, pero no es el mismo punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si con un transformador no es igual, con dos o más, Efectivamente. Entonces, gracias, Leo. Eso es por ¿no? Entonces, si ahora yo mido en los secundarios de este ejemplo, ¿qué va a suceder? ¿Estoy realmente tomando el efecto del centro de carga completo? Además no se puede sumar hacia el camino. Ahí te llevamos eso. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Nada? Julio, por favor. Y bueno, ya está un poquito más.
bonito, el diagrama donde venimos nosotros a presentarles la medición. ¿Puedes ponerle el otro video, por favor? Tenemos uno de los actores aquí presentes. Iván, por favor. ¿Está vivo todavía? Está vivo, para que vean que hacemos con seguridad. Hacemos con seguridad. No es un holograma, no es nada. Eso ya lo hizo tu gente. No, CFE. No tiene que hacerse. Y es más, este era un restaurador que el centro de control lo abrió de manera remota, pero pues, por seguridad y por procedimiento pues, también se abrieron las cuchillas de alimentador. Hay que trabajar en equipo para echarle la culpa. Sí, porque la primera vez que hicimos esta maniobra, el restaurador no abrió y tuvieron que subir manualmente. Y ese bastón que te indica la presencia de es un detector de voltaje. Sensor. Y ahí va a descargar la energía remanente, porque como hay un cable XLP, ahí se ve la chispa cuando llegamos a los fusibles. Sí, por el XLP. O los transformadores también. Sí. Digo, se abrió ya todo, aguas abajo se abrió, pero el XLP cable. Supervisando. Pues que si no, no cobra. Estar ahí. Ustedes los instalaron, son nuevos. Sí, son nuevos. Pero a petición de Comisión Federal, ¿no? No. Pero ahí estás conectando el mismo equipo de comisión. No. Es tuyo. Es nuestro. Y es igual al UCF. Pero está dentro de la subestación. Pero yo ya estoy adentro del centro de carga. Claro. Estás después del medidor. Tienes antes uno de ST. Pero pusiste TCS también. Ya lo pasaron, ya pasaron, ¿no? Sí, estaba abajo. Es que vi los TCS. ¿Esos son los PIN? Sí, yo creo que ya pasaron. Estaban afuera.
Están afuera de la zona. Esos son los de Comisión Federal. No, esos son los ¿Dónde están los de Comisión Federal? arriba en el poste. ¿Dónde están los pins? Están en el poste. Esos Son son los pins. sí llevan Los integrados, pues. No, ahorita. Esos son puros. Ahí tenías espacio en la En la sección de medición estaba ahí. Es igual, son los de Comisión. El medidor y luego otro Ahorita medidor. si no traigo las fotos. Está en la foto. Está en la foto. Que primero las sacamos. La base No, está abajo. Está abajo. Es un subterráneo. Ajá. Frente muerto. Es un edición de frente muerto. Sí. Era el verde que estaba ahí. Ajá, Estaba- sí. ya lo pasó. Ese de arriba es un restaurador. Exacto. Que se controla remotamente, SENACE lo controla. Ah, sí, SENACE lo controla. Es algo bien interesante porque este centro de carga tiene cogeneración. Entonces, los trámites de libranza, olvídense ir con CFE, ¿eh? El usuario y personas en específico del centro de carga son las que le tienen que hablar a SENACE. Pero yo le exigen ese equipo, Yo exigen ese equipo, por ejemplo, desde el restaurador. Si no metes restaurador, tienes que meter un CP6, digamos. Ah, exactamente. Aquí estamos hablando de un existente. ¿Sí? De un existente. Sí, no estás metiendo. No, no me estoy metiendo en la medición. No, estás metiendo una medición, nada más. Ah, sí. Regresaste un año después, ¿no? Porque hay clientes que no pagan hasta el año que entra. Ah, sí. Buena paga. El anticipo cubrió el cosa. Cierra ese, por favor, Julio. Y ahora la presentación. Regrésate un poquito a... ¿dónde? Atrás son las estadísticas. Ahí. Ahí está. Esa es la medición. Esa es la medición. ¿Sí? ¿Sí? De adelante, Julio. Ahí está. Aquí están. Ah, son los pisos de 5. Ajá. Ahí están los pesos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué sigue? Y bueno, de los parámetros que pide el manual de conexión de requerimientos técnicos, nos pide tensión. Y yo aquí les pongo lo que nos pide el código de red para comparar los máximos y mínimos. En este caso, ¿sí? Este centro de carga en específico, en tensión, cumple un periodo de 7 días los que se estuvieron haciendo las revisiones, 7 días naturales. ¿De acuerdo? En este caso, cumple en este periodo. Aquí viene una cuestión también interesante. ¿Quién me puede decir la interpretación de eso? Hay una curva ahí. La curvitica. Que indica si tiene sobretensiones o caída de tensión. Si está la carga dentro del rango que aparece ahí en media, que es correcto, pero si tienes un más o menos 10, es de más o menos 10%, si estás arriba, pues obviamente los equipos se planean. Si estás abajo de tu gráfica, no les pasa nada, pero no vas a ir caída de tensión. Ok, eso Bueno, es una curva de daño. Lo que dice el código de red es que el centro de carga no se debe desconectar en variaciones de voltaje en cierta tiempo. O puede ser que se vaya más abajo del 10%. El centro de carga no se desconecta. aplicado a código de red, la curvitica, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Bajo la definición que usted dio, ingeniero, ¿cómo lo aplicaría? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué pasó? Pues ahí no habría problema, porque no estás dañando los equipos. No es problema. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un punto aquí? Ahí sí ¿Hay un problema? hay una sobretensión. No, hay una sobretensión, pero no te debes de desconectar, ¿no? Exactamente. Regrésate, por favor, Julio.
Esta, si vemos que ahí es una gráfica de tendencia, ¿cómo se muestra? ¿Hubo alguna desconexión? No. Pero tampoco hay una variación de voltaje. No, imagínate que hay un punto aquí. Y está la misma gráfica de tendencia. ¿El centro de carga cumple? Sí. ¿Por qué? ¿Se desconectó? No, se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo eléctrico receptor es lo suficientemente robusto, o sería lo suficientemente robusto para soportar esas variaciones de potencia. ¿Sí? ¿Cumple? El código de red dice que no te desconectes. No se desconectó. Ahora, viene una situación importante. ¿Qué equipos se van a dañar, ingeniero? ¿Y cuáles son esos? Los del usuario. Los del usuario. Entonces, hay que meternos a la carga y advertirle al usuario que sus equipos están en riesgo. ¿Por qué? Sí, porque tienes que Porque le vas a hacer hacer voltaje nominal del equipo y el más menos, o sea... Sí, no, a lo que voy es de que se pudo haber presentado, o lo pudimos tener aquí noteado todo esto, ¿sí? Y eso quiere decir que hay sobretensiones transitorias exactamente en tu punto de conexión, que pueden ser generadas por ti mismo, por switcheo de cargas, puede ser por la misma red, puede ser de al lado, lo que sea, es una descarga atmosférica, lo que sea. Entonces, el código de red, para este caso de código de red, cumples. Pero la responsabilidad de nosotros es decirle al usuario, ¿sabes qué? Hay que proteger. Claro. Porque se están presentando esas variaciones, ¿no? Y ahora sí convendría medir en baja. Exactamente. Pero al código de red, le importa como para complementar y poder dar las recomendaciones. Vamos a ver dónde se están presentando esas variaciones. Pero es que el código de red, perdón que disienta, dice que si el voltaje baja, no nomás que suba, sino que baja, sí, el regresa. centro de carga no se debe desconectar. Ahí está. Pero yo he tenido casos donde baja el voltaje y los variadores de velocidad ¿Y eso es problema de la red? se desconectan. ¿Ese es problema de la red, que tus equipos se desconectan de proceso? No. ¿De quién es problema? Tuyo interno. Del usuario, pero ahí con esa gráfica no puedes demostrar que cuando se presente un voltaje de menos 15, menos 20%. No, aquí yo te lo estoy dando con la tendencia. Significa que en una semana no ocurrió. Sí. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir. Sí, por cierto. Efectivamente. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero ojo, lo que acabas de mencionar es, a la red no le importa es que tus variadores se están parando. Ese no es mi problema. No, lo que voy es que la recomendación es a que el cliente ponga reguladores de voltaje o reguladores dispositivos. La solución tiene que ser diseñada. traje a la medida. Diseñada. ¿Sí? Pero a lo mejor con eso, o sea, tu gráfica, manda tu reporte, pero se puede presentar el problema. Sí, efectivamente. Os pudo haber sucedido antes. Sí. Pero en esta semana no Pero en esta semana. Están obligando a la gente semana, a cumplir con algo hacia afuera y están no obligando a nada. proteger hacia adentro. No podemos en este caso tener una esfera o bola de cristal para ver una semana antes después de la revisión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a eso. Pero también los variadores de frecuencia tienen cuando se baja el voltaje, se puede programar a que sin voltaje, un cierto tiempo, porque los variadores de frecuencia tienen capacitores, y los capacitores pueden soportar un SAC. Un tiempo, no va a ser la situación, para que también el cliente lo pueda hacer, porque el 100%, del 100% de programación que tiene, o de variables que tiene un regulador de frecuencia, solo estamos usando el 5 o el 10%. Hay variadores de frecuencia que tienen 1200 puntos de programación, y entre ellos está la situación de que una baja de voltaje sigue conectado, sigue alimentando, mientras que soporte el bus de corriente directa. Soporta el bus de corriente directa con los capacitores, ya no puede y entonces se cae. Pero ahí precisamente es ese problema, ¿ven? Ya no es problema de código, ¿verdad? Exacto. Es problema del proceso. A la CRE no le interesa. ¿Sí? De hecho, si leemos, ahí dice claramente, los centros de carga deberán ser capaces de soportar variaciones de frecuencia y permanecer conectados, igual desde la atención. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice?
El código de red es, tú debes de prever lo que puede pasar durante un breve momento o un periodo prolongado. Si tú pones placas de emergencia, UPS o lo que tú quieras, ese es paquete tuyo. Alguien me decía, oye, ¿y si desconecto mi proceso? Adelante también. Si es forma de remediar eso o de preverlo, adelante. Y es muy cierto, la CRE les dice, acuérdense, es muy esa frase. La CRE les dice el qué, el cómo, y bronca de ustedes. Sí, pero parar una planta de proceso no lo van a hacer. ¿Perdón? Por lo que cuesta la producción. Sí, exactamente. Al del que vende le interesa su negocio, no parar la producción. Y esa es una pelea de siempre. Sí, no, yo lo que voy es que este señor decía que si en un momento dado ellos veían una situación difícil y él decía, desconecto el proceso, pues adelante, mi cuate, pero esa es bronca tuya. Y eso va tomado de la mano, ingeniero. Recuerda que dentro de las sanciones que se han venido manejando hoy en día, aparte de las multas, de los miles de millones, si no cumples y si veo que dentro del ramal ocasionó una falla y veo que probablemente tú fuiste culpable, te desconecto. ¿Por qué? Porque eres un riesgo para el sistema eléctrico nacional. ¿Sí? No estás contaminando, estás poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque se pueden ir los demás, sus procesos. Y hablando de distribución y transporte, las subestaciones de distribución y de transformación. Es que lo que la CRE no quiere es que en un rango, son 250 milisegundos, que baje el voltaje, se desconecte el centro de carga, porque esa desconexión súbita también genera problemas. Ah, sí, pero entonces, ojo. Eso es lo que no quieren. Sí, pero ojo, es que hay diversos parámetros que aplican y no aplican para diversos centros de carga. No todo le aplica a los centros de carga en cuestión de medición de parámetros. Ojo, eso es bien importante y ahorita lo vamos a ver. No, pero algo sí, apoyando a lo que comenta el ingeniero, definitivamente una desconexión súbita del centro de carga es penalizable. Ah, sí, es que de hecho va mucho de la mano, gracias Leo, con lo que mencionamos ahorita de esta empresa que tiene cogeneración. Se le tiene que hablar a SENACE para decirle, voy a parar la planta durante este periodo. ¿Por qué? Porque la planta está, o el SENACE más bien, está tomándolos en cuenta como generación de respaldo en caso de que llegase a haber una eventualidad como las que han sucedido en Baja California. Y tú me tienes que hablar para hacer mi proyección de flujos para que el domingo próximo no voy a contar contigo en este periodo. ¿Sí? Pero ya no se puede desconectar así porque sí. Y es más, con el mercado eléctrico mayorista, menos te puedes desconectar. Es que ya es parte del sistema, sí, ya es parte. Te penalizan por desconectarte. ¿Vale? Aún siendo un accidente que pudieras tener tú. Claro. ¿Lo puedes justificar? No, un accidente. Sí, un mantenimiento es algo programado, pero un accidente, una falla que tengas interna, una explosión o algo. Es tu responsabilidad, ¿sí? Porque el accidente es de quién, es la cuestión de mantener las instalaciones. Sí, pero lo que veo yo es que, mira, mucha de la industria de México es muy vieja y no está actualizada. De no ser la automotriz, que es extranjera, casi toda la demás, ese es el problema que hay, que no hay inversión. La cuestión es esa, como lo mencionas ahí atrás, eso no es problema. Ya lo sé, no sé, pero es el que se queja. Nunca ha querido invertir en proyectos y en... Es que finalmente por esa situación te están diciendo, a ver, bien dice el dicho, ¿no? El que avisa no es traidor. ¿El qué, perdón? El que avisa no es traidor. Entonces yo ya te avisé, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que invertir? Pues sí. Si tienes que invertir, pues le vas a tener que invertir. No sé, si se te está cayendo el pelo, pues vete a un tratamiento de alopecia si quieres, ¿no? Si tienes la posibilidad, ¿estás de acuerdo? Digo, yo también voy para allá, por eso. Tiene aquí un comentario. ¿Verdad que también depende mucho, cuando tú cogeneras, depende de cómo contrataste tu servicio? Porque lo tienes que dar porque lo tienes que dar de alta o lo tienes que dar a conocer ante el SENACE. Pero depende mucho si va a ser para tu proceso o si lo vas a vender. Exactamente. Hay varias formas ahí. El modo isla, que tú te quedas con tu energía. ¿Así? Está en la ley de la industria eléctrica. Sí, está en la ley y está reglamentado. Pero también el modo isla la aplica el código.
Sí, claro. ¿Por Porque a qué? veces te Porque quieres- toma un caso. Y existe el concepto. En algún momento Te tienes que conectar al sistema. te tienes que conectar al sistema. Por ahí nos agarraron a nosotros. Y está reglamentado. Sí, nada más ratificar que el objetivo del código de red no es hacia adentro de los industriales. Ah, no. El objetivo del código de red es hacia el sistema eléctrico nacional. Precisamente por la productividad, que es muy baja desde el punto de vista de calidad de una red, en donde la industria efectivamente no está a la altura, al acorde. Entonces el problema no es específicamente para el sistema eléctrico, sino para todos los usuarios, ¿no? Los Muchos que sí usuarios cumplen, en malas condiciones afectan a todo el mundo. Entonces eso es lo que es importante visualizar, ¿no? Gracias. La cuestión también de frecuencia. Aquí están los requisitos. Esta es una gráfica de tendencia, cómo se presentó durante ese intervalo de medición y lo que nos pide el código de red en estado permanente y medido durante cada 30 minutos. Y ese es el intervalo, los 30 minutos. ¿De acuerdo? En ese caso, pues bueno, este centro de carga cumple. ¿Vale? En este caso específico. Viene una cuestión interesante: desbalance de corriente. ¿Sí? Si quieres, dale escape y acércalo porque para darle suma a las mediciones. ¿Sí? Esta es una gráfica también de tendencia. Y lo que se evalúa aquí, recuerden, el código de red, en sus tablas de desbalance, nos indica que están basados en la norma de referencia de CFE, la 045 de calidad de la energía. Si nosotros nos echamos un clavado a la 045 de calidad de la energía, nos dicen que se deben de monitorear los parámetros, que es el desbalance de secuencia negativa y el desbalance de secuencia cero. Entonces, aquí están mostrados, súbelo por favor, Julio, los dos desbalances, la secuencia negativa, perdón, la secuencia cero y la secuencia negativa. ¿De acuerdo? Ambos tienen que ser comparados contra lo que nos dice la tabla de desbalance de la que ahorita la mostramos un poquito más adelante. Lo que quiero que observen, súbelo tantito por favor, Julio, es en este punto se tuvo la demanda máxima exactamente en este periodo de 10.28 amperes, medidos en dónde? En media tensión. Por eso esa pequeña medición. ¿De acuerdo? Si nosotros proyectamos hacia abajo, vemos que la secuencia negativa